Si os parece, entonces comenzamos ya. Javier, te voy a pedir que, como estamos también de moderadores, que puedas dar la entrada a, a los ponentes conforme les toca el turno. ¿Te parece bien, Javier? Bueno, perfecto. Si quieres, ¿nos vas a presentar o nos Sí, presentamos cada uno? sí. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? En principio, después de esta primera explicación sobre la organización, eh, voy a presentar el acto y cibiencia. Y después hay 4 ponentes, cada uno de los ponentes contará con 10 minutos y una vez finalizados esos minutos, pues ya abrimos el campo, se puede decir, no sé si el micrófono, pero abrimos el campo para las aportaciones de todo el mundo que os vuelvo a repetir, quienes quieran ir ya haciendo anotaciones las puede ir escribiendo en el chat. Hago un aviso y es que la experiencia que tengo hasta la fecha con este tipo de formatos virtuales es que muchas personas escriben en el chat, digamos, de manera un poco no muy necesaria, como saludándose unas a otras, o a mí no me funciona el micrófono, etcétera, ¿no? O no escucho bien. Los ponentes nos funciona el micrófono y el vídeo, y en el caso de que los ponentes tengamos algún problema nos vamos a dar cuenta, con lo cual si alguien de quienes nos está escuchando o nos está viendo finalmente no nos ve o no nos escucha, es esa persona la que tiene el problema, no tiene el problema el sistema en sí. ¿Eh? Lo digo para no saturar demasiado el chat, de tal manera que que no saturemos a Emma con demasiado trabajo porque tiene que estar haciendo las anotaciones de los comentarios. Bien, bueno, comenzamos entonces. En primer lugar, unas palabras sobre Cibiencia. Cibiencia es una empresa un poco extraña porque empresa a mucha gente le suena a una máquina de buscar beneficio. Cibiencia es una empresa universitaria que tiene como objetivo democratizar el conocimiento. Es decir, la visión original de Cibiencia es, generalmente al común de los mortales no se nos pide nunca la opinión, ni se nos da voz a la hora de construir ciencia, sino como mucho, y está siendo una moda últimamente, digamos, se nos hace llegar resultados, una selección de resultados de la ciencia y de determinadas ciencias, podemos decir. Y el objetivo de Cibiencia es que el común de los mortales pueda hacer ciencia. Ese es el objetivo. Y hacerla gratis y hacerla con cierta eh, calidad científica. ¿Eh? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, en esto estamos. Y de hecho este es el primer acto que hacemos, es un primer acto público y es el de, oye, pues vamos a organizar un seminario. La idea original fue de Javier, un seminario en el que podamos plantear lo que está ocurriendo respecto al famoso COVID-19, pero sobre todo a lo que viene después y plantearnos eso no desde un punto de vista victimista, qué es lo que nos espera y cómo tenemos que adaptarnos, sino qué es lo que queremos que ocurra y qué hace falta hacer para que eso realmente ocurra, que es el objetivo de este seminario. Bien, os decía, tenemos 4 ponentes. La descripción amplia de los 4 ponentes están en los textos que van a estar, ya están en el Facebook que vamos a compartir. En primer lugar, nos hablará Laura, después será Javier, después Félix y por último yo mismo. Tenemos un máximo de 10 minutos y comenzamos ya. Así que, Laura, cuando tú quieras, comenzamos ya con tu aportación. ¿Ahora?
Se me Sí, escucha, ¿no? Ok. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Laura y bueno, me gustaría empezar este seminario con un deseo. Que en adelante, si estos seminarios, estas sesiones siguen su curso, pues hubiera una composición más equilibrada de hombres y mujeres entre los ponentes, porque eso también es construir un mundo digno post-COVID, ¿no? Democratizar los espacios alternativos desde los que pensamos y hacemos estas cosas, ¿no? Las mujeres reflexionamos, sentimos y actuamos en torno a estas temáticas de forma diferente a los hombres y creo que es necesario que se refleje esta diversidad de una manera más adecuada. Entonces, es mi deseo. Luego me gustaría empezar también con una premisa para la intervención, y es que no me quiero centrar en el virus, no me quiero centrar en la crisis sanitaria y no me quiero centrar en los miles de muertos, que me perdonen los muertos, pero me parece que eso sería centrarse en el síntoma de la enfermedad y no en la causa que nos ha hecho contraer esta enfermedad. Entonces, es difícil que encontremos una cura si no nos centramos en las causas. Entonces, a mí sí que me gustaría centrarme en cómo nos estábamos organizando como sociedad y cómo nos hemos construido como civilización antes de llegar a este virus, ¿no? Porque además esto está íntimamente relacionado con cómo está impactando en la actualidad esta pandemia con la virulencia que lo está haciendo sobre nuestro sistema. Y además, porque más peligroso que el virus en sí, me parece que es que hayamos olvidado que somos seres vulnerables, que nuestra vida es frágil, que somos interdependientes, que somos ecodependientes y que además por el camino hemos ido perdiendo estrategias comunitarias de apoyo mutuo, de cooperación, etcétera, ¿no? Y esto lo está demostrando nuestro frágil y raquítico sistema de salud. Entonces, bueno, por ahí quisiera empezar. Y también compartiendo unas conclusiones de un informe de una inglesa que se dedica un poco a hacer pedagogía social sobre las causas y las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y que decía que como situación sobrevenida de este confinamiento, pues las emisiones de CO2 a la atmósfera se habían reducido en 100 millones de toneladas. Esto supone un 6% de disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Y esto está claro porque ha parado toda la actividad, toda la producción, las refinerías, las centrales, el transporte motorizado, los vuelos. Y esto, lamentablemente, pues puede que sea una anécdota, porque en el momento que nos den luz verde, pues pisaremos los aceleradores, intentaremos aprovechar el tiempo perdido y los indicadores volverán a ser los mismos. Pero sí que me parece relevante porque nos enfrenta al dilema que tenemos como civilización, que es que la economía convencional está en guerra con la vida, ¿vale? Porque cuando la economía va bien, la vida humana y la vida no humana corre peligro. Y cuando la economía va mal, pues se recrudecen quizás los procesos de desposesión, pero es cuando tenemos para respirar un poco de aire limpio o para encontrarnos con otros animales en las ciudades, como nos está pasando ahora, ¿no? Y esa es la paradoja grande de nuestra civilización, que es que cuanto más rápido se destruyen las bases materiales que nos sostienen aquí, que sostienen la vida, más sanas están nuestras economías. Y cuando las economías van mal, los indicadores ecológicos, los indicadores biofísicos mejoran. Esa es la cuestión, ¿no? Y por otro lado, que cuando estamos en un proceso de recesión económica como el que nos toca ahora vivir, pues pasa una cosa, ¿no? Y es que se ponen en marcha una serie de políticas de ajuste, una serie de políticas austericidas, que al final lo que hacen es que llevan aparejada además una regresión en derechos sociales y políticos, ¿no? Y es que parece que para que la economía vaya bien hay que empobrecer a la gente y hay que empobrecer a los territorios. Y esto lo sabemos muy bien por la crisis de 2008 y lo sabemos especialmente además las mujeres, ¿no? Porque, ¿qué pasó en ese momento? Que para recuperar la economía se pusieron en marcha una serie de políticas de recuperación de las ganancias que supuso un ataque a las condiciones de vida, ¿vale? Pues se socializaron los riesgos del capital con los rescates bancarios y los pagamos todos y todas, y se privatizaron los riesgos para la vida, porque los recortes los sufrimos en las unidades familiares en silencio y de forma privada, ¿no? Las unidades familiares se convierten en las variables de ajuste últimas del sistema y es donde se absorben los choques económicos, ¿no? Porque son las generadoras del bienestar cotidiano y especialmente son responsables de esta generación de bienestar cotidiano en las mujeres. Entonces, el ajuste en aquel momento de la crisis se feminizó y aquí también se feminizará, ¿no?
porque somos las mujeres las que desplegamos más estrategias de supervivencia con las crisis, las que intensificamos nuestro trabajo no remunerado para compensar ese recorte de gasto social, ¿no? Las crisis se resuelven así, a base de trasladar un montón de trabajo a una serie de segmentos sociales y en especial a las mujeres. Entonces, ese es nuestro problema de la civilización, ¿no? El habernos construido de espaldas a la naturaleza de la que formamos parte y de espaldas a las relaciones y a los vínculos que sostienen la vida. Y ese es el trasfondo de esta crisis también ahora, ¿no? La implantación de un capitalismo salvaje que lo quiere mercantilizar todo, que se basa en el crecimiento económico sin límites, en la acumulación del capital. Y bajo este esquema de funcionamiento, es verdad que las personas y los territorios nos convertimos en mercancía, que estamos al servicio, pues, de una minoría. Por eso es por lo que decimos que el sistema entero está en crisis, ¿no? Hay una crisis ecológica de alcance mundial, ¿no? Porque la energía que nos mueve, la que nos alimenta, la que nos transporta, la que sostiene nuestros hospitales, nuestras escuelas, está basada en combustibles fósiles, que están llegando además a su pico o que llegarán en próximos años, que cada vez se extraen con más dificultad. Entonces, ¿cómo vamos a seguir creciendo en un escenario de descenso energético? Tenemos también una pérdida masiva de biodiversidad, que es nuestro seguro de vida y lo ha sido durante millones de años. Un cambio climático que se está recrudeciendo y que está destruyendo ecosistemas y hábitats. Una crisis alimentaria de la que no se habla, pero que está prohibiendo que muchas poblaciones puedan subsistir, alimentarse de su propia tierra. Y hay conflictos bélicos, ¿no? Por el acaparamiento de estos recursos de la corteza terrestre o de recursos renovables como el agua, pero que también se están privatizando. Eso es crisis ecológica, pero también podemos hablar de crisis social sin precedentes, porque el mundo cada vez está más polarizado, en un norte enriquecido y consumista, y en un sur empobrecido y que no accede a determinados recursos básicos, ¿no? Y en estos países lo que suele pasar es que las posibilidades de supervivencia material a veces resulten inalcanzables y que puede derivar llanamente en la muerte o que condena la expulsión de los territorios a millones de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas, justamente ahogadas por la presión del cambio climático, por estos conflictos y por esta violencia a los que los sometemos, tengan que emprender movimientos migratorios sin precedentes. Estamos hablando de 70 millones de personas en el mundo que están desplazadas a la fuerza y 26 de ellas son desplazadas climáticas. Estas personas están negadas de su derecho a permanecer en sus territorios y tienen que seguir las mismas rutas que las materias primas, que los frutos de los monocultivos, del sur al norte. Y aquí se encuentran políticas de extranjería genocidas, muros, vallas, concertinas y mares peligrosos. Nuestro mar Mediterráneo está lleno de basura, pero también está lleno de muertos que son las vidas sobrantes del capitalismo, ¿vale? Y hablamos de esta crisis de reproducción social en el sur, pero también de una crisis de cuidado muy fuerte en el norte, porque los cuidados que necesitamos como personas, como poblaciones, para tener vidas dignas, están siendo asumidos casi en su mayoría por las mujeres. Pero las mujeres, cuando nos incorporamos al mercado laboral patriarcal, no podemos hacer esto solas. Y si esta tarea no la asume el Estado, que no lo hace, el mercado, ni los hombres que no lo hacen, pues estas tareas resultan que estos cuidados son insatisfactorios, son precarios, son insuficientes y además no son libremente elegidos. Y cuidado además, porque esta responsabilidad de cuidar a las sociedades las estamos dejando en manos de otras personas más precarias, ¿no? Que son las mujeres de este sur global que migran, ¿no? Y que están asumiendo esta responsabilidad para que nos incorporemos a este mercado laboral. Hablamos de eso, hablamos también de una crisis política, ¿no? Por una democracia de baja intensidad, porque la clase política se ha alejado de los intereses y de las necesidades reales de la gente y porque ha dejado que se instale una mercadocracia, ¿no? Que es cuando una élite que tiene la hegemonía económica es la que tiene el poder de facto sobre las instituciones del Estado y la que impregna la democracia entera. Y hablamos también de una crisis de percepción, y esto me parece muy interesante, ¿no? Como si no, podemos hablar de guerra, ¿vale? Hay una metáfora muy fuerte de la guerra que se ha impuesto ahora, con mucha espontaneidad y mucha tranquilidad. Hay una arenga de trincheras, se han militarizado las calles y los espacios públicos, a los ministros y las ministras la acompañan militares. Si no tienes una moral belicosa, no eres un buen patriota.
Pero resulta que esto no es una guerra, como dicen Santiago Albarrico y Yayo Herrera. Esto es una catástrofe y no se necesitan soldados, se necesitan ciudadanos y ciudadanas. Y cuidado además porque la catástrofe, aunque parece un evento puntual que desborda la existencia normal de las cosas, lo que hace es manifestar en el aquí y el ahora algo que ya venía cursándose. O sea que cualquier catástrofe, digamos que tiene un origen, viene preparada y tiene una historia. Esta también. Entonces, recapitulando y terminando ya, hablamos de una crisis sistémica, ¿no? Con distintas dimensiones, como hemos visto. Estamos hablando de un modelo de desarrollo económico, financiero, político, cultural, que realmente ataca a la vida, ¿no? Ataca a la vida. Y que está demostrando que hay muchos límites ecológicos y sociales ya, ¿no? Está demostrando que hemos fracasado como civilización también. Por eso es por lo que hablamos del colapso de la civilización industrial. Creo que el tiempo está y quería dejarlo aquí como una fotografía de dónde nos encontramos, ¿no? Porque además este virus y esta crisis sanitaria es solo un síntoma de este colapso, como lo han sido otras crisis anteriores y como serán crisis sucesivas que iremos viviendo cada vez con más intensidad. Gracias. Gracias, Laura. Y gracias no solamente por el contenido, sino por la matemática utilización del tiempo. Bueno, Javier, ¿estás por ahí? Te escuchamos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bien, pues antes de nada, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, gracias a mis compañeros de la mesa y también a Vicente por un poquitín dar forma a este seminario. Yo voy a ser muy breve y además creo que voy a reiterar bastantes cosas que ha comentado Laura. Yo también quiero hacer énfasis en el carácter sistémico de la crisis, ir más allá de la crisis sanitaria. Evidentemente nos encontramos en una crisis sanitaria, objetivamente, pero en mi opinión, bueno, y en la de otra mucha gente, esta crisis es también expresión de otras muchas crisis que están solapadas, que están larvadas y que llevamos sufriendo en las últimas décadas. Yo creo que debemos hacer el esfuerzo de salir un poquitín más allá de nuestro marco mental profesional. Yo como psicólogo, lógicamente, soy más experto en las cuestiones relacionadas con la psicología que en otras cuestiones, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo de salir de nuestro marco profesional para intentar entender la situación en la que nos encontramos en toda su complejidad. Por eso los sistemas son tan complejos, ¿no? Y entender los problemas sistémicos es tan complejo. Entonces yo voy a hacer referencia a tres dimensiones de análisis o a tres crisis sistémicas que ya os digo que algunas de ellas ya las ha mencionado Laura. La primera de ellas es la reducción de la biodiversidad, ¿no? Que ha comentado Laura. Si os fijáis, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, desde el año 1970 al año 2014 ha habido una disminución del 60% de las especies de invertebrados. Repito, desde el 1970 al 2014, un 60% menos de especies. Y precisamente dice esta institución que han sido en los trópicos, en las zonas tropicales, donde se han producido con mayor dramatismo este descenso. Y claro, esto está directamente relacionado con la debilidad de nuestra especie, ¿no? Homo sapiens sapiens, a distintas infecciones. Porque sabemos, como ha dicho Laura, que la biodiversidad, la riqueza de la biodiversidad es una defensa muy efectiva contra el paso de virus de unas especies a otras, lo que se llama zoonosis, porque cuanto más especies haya entre la primera especie huésped donde aparece el virus a la nuestra, cuando más especies intermedias haya, mucho más seguro
va a ser, mucho más seguros nos vamos a encontrar. Y claro, estamos viendo que hay una crisis ecológica apocalíptica, podríamos decir, ¿no? Hay por ahí un autor que se llama Kissing, que ha dado nombre, en el año 2006 publicó su primer artículo, ha dado nombre a este fenómeno protector de la biodiversidad, ¿no? Y le ha dado el nombre de el efecto protector de la biodiversidad por dilución. Por lo tanto, bueno, es algo que ya se venía publicando. Y fijaos que más del 70% de las infecciones emergentes en los últimos 40 años son debido a este traspaso de unas especies a otras. Seguro que os suenan un montón de tipos de infecciones, de virus como el SARS, el MERS, la gripe aviar. Bueno, pues la crisis que estamos viviendo con el COVID-19 está directamente relacionada con una crisis ecológica y con esta reducción dramática de la biodiversidad. Pero también quería hacer referencia a algo de lo cual también ha hablado Laura, que es la crisis de los cuidados. Yo creo que es muy significativo que cuando a las 8 de la tarde salimos a las ventanas, a los balcones, a aplaudir, hacer un poquitín de ejercicio de imaginación y pensar a quién estamos aplaudiendo. Porque en un principio, evidentemente, todo el personal sanitario, de enfermería, auxiliares, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también estamos aplaudiendo a personal de establecimientos de alimentación, estamos aplaudiendo a cuidadoras formales e informales, ¿no? Familiares que están cuidando a las personas dependientes, a cuidadores y cuidadoras en residencia. Yo he trabajado durante mucho tiempo como cuidador en residencias de personas con trastorno mental grave y puedo decir por propia experiencia que son ámbitos laborales que se han visto muy precarizados en las últimas décadas, pero muy precarizados, han sido víctimas de la crisis económica, por ejemplo, del 2008. Y además, como también ha dicho Laura, son profesiones en las cuales las mujeres son claramente protagonistas. O sea, más del 75% de las cuidadoras informales son mujeres. Por lo tanto, además, esto es un ámbito en el que he investigado en la última década. Son precisamente estas actividades las que están más alejadas de la economía productiva, entendida como generadoras y acumuladoras de la riqueza en términos liberales. Entonces, yo creo que también que este aspecto es muy, muy importante. Y es evidente que este cuarto pilar, este pilar de la economía, de lo que se ha llamado economía de los cuidados, es fundamental para el estado de bienestar, ¿no? Y nuestro estado de bienestar, en nuestro estado, para la redundancia, está muy por debajo en inversión de la media de los países de nuestro entorno. Invertimos muy poco en cuidados. Y precisamente este ha sido un ámbito donde ha pegado muy fuerte el virus, no lo podemos olvidar. Es el sector de la población más envejecido y los sectores laborales más precarizados, los sectores donde el virus ha pegado más fuerte. Y yo termino esta segunda dimensión, antes de entrar en la tercera, con un par de preguntas para el debate, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto una economía centrada en el concepto de la creación de la riqueza es compatible con una atención humana y justa a una población cada vez más envejecida como la nuestra, ¿no? Y una población cada vez más necesitada de cuidados. Y también, últimamente, como sabéis, se ha dicho mucho que nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud, que pensábamos que era uno de los mejores del mundo, que realmente no es así, ¿no? Yo pienso que realmente en nuestro sistema sanitario se invierte muy poco en recursos de salud psicosocial. Se invierte mucho en atención hospitalaria, pero se invierte un poco en atención de tipo sociosanitaria, ¿no? Y ahí yo creo que también los países del entorno nos llevan la delantera, ¿no? Y por último, quisiera hacer hincapié en una tercera dimensión de análisis que me parece fundamental y que a mí me preocupa muchísimo,
que es el fenómeno de la infosicación, ¿no? Realmente esta pandemia que estamos viviendo es la primera pandemia en un mundo totalmente digitalizado. Hemos vivido otras pandemias en el siglo XX, pero realmente en un mundo totalmente digitalizado, un mundo que está totalmente en red, esta es la primera pandemia. Y sabemos, y aquí puedo hablar como psicólogo, que el uso masivo de las tecnologías digitales y de la comunicación, por ejemplo, bueno, todos los artefactos móviles y todas las plataformas, las redes sociales, etcétera, sabemos que transforma el funcionamiento de nuestros procesos psicológicos, especialmente cuando el uso de estas plataformas y de estos instrumentos es acrítico, ¿no? Y lo que me parece también más importante, que en un contexto de estrés crónico y de incertidumbre, precisamente la transformación de estos procesos psicológicos es más dramático. Y es que la respuesta nuestra a nivel cognitivo, conductual y emocional a la actual situación está sin lugar a duda mediada por todos estos artefactos comunicativos. Está mediada por los mensajes de WhatsApp que utilizamos, por las redes sociales, etcétera, etcétera. En este sentido, a mí me preocupan en este contexto me preocupan los fenómenos que ya veníamos viendo en la última década. Y me refiero a la polarización ideológica, me refiero, no sé, al sesgo confirmatorio en el procesamiento de la información, ¿no? Buscamos siempre información que está de acuerdo con nuestros marcos mentales, a la cantidad de mensajes emocionales, a la reducción de la flexibilidad cognitiva. Y, en definitiva, a las fake news, a las teorías conspiranoicas que realmente niegan la realidad científica, niegan los hechos. Y todo esto, en mi opinión, está muy relacionado con la crisis política, con una forma de hacer política. Entonces, yo también dejo también, antes de terminar, dejo también una serie de preguntas, ¿no? para el debate posterior. Me pregunto si es posible en este contexto que tenga éxito un concepto global de ciudadanía. Y me parece que es fundamental que este concepto de ciudadanía global o ciudadanía planetaria tenga éxito. Porque si no tiene éxito este concepto de ciudadanía planetaria o global, no vamos a poder afrontar problemas que son globales, como una pandemia. Estamos intentando resolver o solucionar un problema global como una pandemia con procedimientos y métodos que son típicos del Estado-nación. Y yo creo que hay que fomentar esta idea de ciudadanía global. Pero claro, es muy complejo. ¿En este contexto comunicativo es posible esa ciudadanía global? Esa es una pregunta. Pero podríamos ser más humildes. Podríamos preguntarnos si es posible incluso la existencia del Estado democrático liberal, sin muchas pretensiones, como el que hemos estado teniendo en el siglo XX. Yo incluso me preguntaría, siendo mucho más humilde, ¿no? Sin querer aspirar a la ciudadanía global, me preguntaría si en este estado comunicacional, en esta forma de hacer política, con este éxito de los mensajes emocionales y esta polarización, podemos seguir conservando un estado democrático como el que hemos tenido a lo largo del siglo XX, ¿no? Y estas son las tres dimensiones a las cuales me quería referirme, a la crisis de la biodiversidad, a la crisis de los cuidados que estamos sufriendo en el mundo occidental y después también al fenómeno de la infosicación o a este virus comunicativo, ¿no? Que estamos sufriendo en paralelo al virus biológico. Y yo creo que para el debate, bueno, me reservo algunas propuestas o algunas ideas más proactivas, ¿no? De qué queremos hacer, ¿no? O qué podemos hacer en el futuro para poder dar un poco de salida a la humanidad, vamos a decir, ¿no? Bueno, y aquí yo creo que lo puedo dejar aquí. No sé si me he pasado de los 10 minutos, pero espero que no. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Casi no te has pasado. Y ahora, si os parece, damos pie a que entre Félix. Félix, cuando quieras.
Mientras entra Félix, sabemos que Emma está trabajando, recogiendo las aportaciones que estáis haciendo. Algunas aportaciones incluyen incluso, tienen enlaces para extender la información. Y eso los tendremos también después en el texto resumen. Vamos a ver. Félix, yo creo que tu micro tiene que estar activado, ¿no? Mira abajo en los iconos que están abajo, al lado de donde está la camarita, la cámara y el monigote con la mano levantada. ¿Ahora? Ahora. Ahora. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por, bueno, a los que habéis organizado, Javier, Vicente, Laura y al resto de gente que os habéis unido. Voy a intentar plegarme al tiempo que tengo porque creo que lo más interesante es la conversación que podamos tener después entre todos y todas con aportes que provienen de distintos lugares. Estoy viendo en la cámara ahora mismo, me aparece en pantalla mi amigo Federico Guzmán, que nos está escuchando desde México, y ahí ha escrito algo y puede aportar también esa perspectiva de cómo esto se está viviendo ahora mismo en otros lugares, ¿no? Y no sé en la relación si hay otras personas también de América Latina. Bueno, yo en mi intervención voy a aprovechar para hacer una defensa y también para hacer una acusación a la izquierda. A la izquierda entendida en un sentido amplio y en un sentido histórico. Una defensa porque yo me sitúo desde la izquierda para pensar estos problemas, el problema de la pandemia, en el contexto en el que llega. Una defensa, por tanto, y una acusación porque creo que hemos llegado hasta aquí por ciertos desarrollos que ha tenido la izquierda desde el siglo XIX. Supongo que todos y todas conocéis que el término izquierda nació en el contexto de la Revolución Francesa, en 1789, en la Asamblea Constituyente de lo que fue la Revolución. Los izquierdistas o los diputados de izquierda fueron aquellos que se colocaron a la izquierda del presidente de la Asamblea Nacional porque se oponían al poder de veto del monarca. Por extensión, en esa oposición al poder de veto del monarca se rechazaban el absolutismo y con el rechazo del absolutismo y en un sentido ya más amplio, esa izquierda que nace en 1789, o que en 1789 empieza a ser llamada así, pues invoca principios como el de la tolerancia, el gusto por la palabra y la defensa abierta de las ideas, el rechazo del autoritarismo, de toda forma de autoritarismo, el rechazo también de cualquier verdad revelada, que tenía muchísimo poder entonces, hoy pensaríamos que no, pero sigue teniendo muchísimo poder las verdades reveladas, es decir, los dogmas, los axiomas que hay que aceptar. Así nació la izquierda, que tenía, por supuesto, muchos precedentes. Yo diría que en los precedentes nobles de la izquierda hay muchos hombres y muchas mujeres en los siglos anteriores que me gustaría llamarles incrédulos, incrédulas frente a los dogmas que les tocó vivir en su tiempo. Esta es la defensa de la izquierda y ese patrimonio y esa memoria sigue formando parte de el patrimonio de la izquierda hoy, de quienes nos consideramos personas de izquierda. Pero qué duda cabe
que en el patrimonio de la izquierda hay también dogmatismo, autoritarismo y terror. Ya en 1792 se instauró en el propio devenir de la Revolución Francesa lo que se llamó el reinado del terror, que, y creo que la palabra es adecuada, capitaneó Robespierre. Bien, y después, a mitad del siglo XIX, llegó Carlos Marx. Yo voy a hacer una acusación contundente y radical y provocativa de lo que ha supuesto Marx, la obra de Marx, y el marxismo, desde luego, en lo que refiere a la memoria y al patrimonio común de la izquierda. Porque, a diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces, los izquierdistas, las izquierdistas, habían tenido una prevención, un rechazo, incluso un desprecio por todo lo que era riqueza y enriquecimiento. Un distanciamiento porque eran, digamos, defensores de una vida frugal y austera y personas inclinadas a la dimensión política, que desde Aristóteles, cuando Aristóteles define al ser humano como zoon politikon, era en esa dimensión, fortalecer la dimensión ciudadana y política de los sujetos en las comunidades. Marx viene a introducir a la izquierda, e introduce en la izquierda, la preocupación por el enriquecimiento y, de una manera singular, permitidme esta expresión, la digo con conciencia, santifica el enriquecimiento, introduce y valida para la izquierda los conceptos de producción, de trabajo y trabajo y de capital. Y estos tres conceptos, estamos en un coloquio, en una conversación un poco informal, Karl Marx los plagia de Adam Smith, David Ricardo, Malthus, fundamentalmente de Adam Smith y David Ricardo, es decir, de la economía política inglesa. Introduce esta dimensión en la izquierda. Al introducir esta dimensión en la izquierda y validar el concepto de trabajo y además una idea novedosa, al considerar que el ser humano es animal laborans, es decir, es un ser que se ha hecho trabajando, transformando la naturaleza y extrayendo de la naturaleza la riqueza, pues introdujo de una manera decisiva, ya luego todo el marxismo, el socialismo y la socialdemocracia, la cuestión del productivismo y una repercusión, es decir, un efecto cuyas consecuencias son difíciles de exagerar. El marxismo santifica el industrialismo, la gran escala y la masificación urbana de masas proletarias. Estos elementos se suman a la memoria de la izquierda y todo eso ha venido rodando confusamente. Desde mi punto de vista, y esta es mi propuesta un tanto provocativa, la izquierda a estas alturas de la película tiene decididamente que empezar a hacer una revisión crítica de toda esta preocupación por la producción, la industria, la tecnolatría y recuperar y fortalecer lo que los movimientos de los años 60 y 70 comenzaron a validar, incorporando además de una forma muy clara la filosofía del feminismo y del ecologismo. Pero desde los años 60, 70 a esta parte, estas voces de la izquierda, a la hora de la verdad, en momentos decisivos, son postergadas, son desplazadas por una centralidad que se traduce en votos, por ejemplo, de propuestas que son propuestas que siguen siendo productivistas, trabajocéntricas, etcétera. Y voy a terminar, ya sí, estoy en España, que
la mayoría de quienes estamos aquí son en España, marcando una distancia, yo como ciudadano de izquierdas, con las propuestas que los ministros de la izquierda actualmente en el gobierno de Madrid están haciendo. Yo he escuchado a estos ministros y ministras abogar por la recuperación del empleo, así exactamente, es decir, del trabajo, la recuperación de la producción y la recuperación del consumo. Esto es productivismo, esto es esta dimensión extraña que se incorporó a la izquierda. La izquierda tiene que recuperar la pasión por la libertad, la dimensión ciudadana y los fundamentos que nos ha traído el feminismo y el ecologismo. Esto es todo lo que tenía que decir. No he hecho propuestas, pero bueno, creo que he lanzado algunas ideas para que pueda haber debate. Muchas gracias. Gracias, Félix. Y si no me equivoco, es mi turno. Bien, pues Félix ha intentado ser provocativo. Yo, aunque no lo intente, imagino que me va a salir algo parecido. Bien, como psicólogo, me gustaría llamar la atención de algo especial que generalmente no escucho o no lo veo presente en los debates o en los análisis. En primer lugar, hay que ser conscientes de que la gente que estamos ahora mismo participando en este seminario somos gente muy rara, porque el común de los mortales en este momento no está ocupada en seminarios de este tipo o en procesos de este tipo, sino como mucho compartiendo, por ejemplo, en redes sociales un vídeo posiblemente muy alarmista o alguna noticia que al resto es posible que nos dejara un poco en frialdad. Entonces, desde esa conciencia de que no somos personas representativas del grueso de la población mundial, es interesante poner en duda la capacidad que tenemos para hacer previsiones. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque todos los cambios y los no cambios, las inercias y los cambios, cuando hablamos en términos sociales, se basan en las personas, se basan en la gente. Aunque hablemos de, por ejemplo, en algunos casos, de hacer una revolución y tomar el poder, incluso para hacer una revolución y llegar al poder hace falta la gente. Para generar cambios legislativos hace falta gente, aunque sea indirectamente a través de las elecciones, pero siempre está la gente. Y es interesante saber que la gente somos más cobardes, por decirlo de una manera, de lo que somos capaces de aceptar. Podemos hacer un ejercicio de qué es lo que va a pasar después de esto en términos comportamentales. A mí, como imagino a todo el mundo, les llegan muchos correos o muchas informaciones de bastantes orígenes en los que se nos dice, por ejemplo, pues esto simboliza la caída del capitalismo, o después de esto las personas vamos a ser más solidarias, o va a haber pocas excusas para justificar que yo ya no me entero de nada porque los fallos del sistema nunca han sido tan evidentes, tan claros como ahora. Yo no me creo ninguno de esos resultados. Conociendo un poco el comportamiento humano, me atrevería a decir que lo que más ganas tiene la gente ahora mismo, el mayor hambre, es la de volver a la normalidad, aunque al mismo tiempo se escucha y se sabe que eso de la normalidad, primero, no sabemos qué es, quién es capaz de definir normalidad, a quién nos referimos, y en segundo lugar, de que cualquier tiempo pasado ya pasó y que jamás se va a volver a un tiempo pasado, ni en lo positivo ni en lo negativo. Pero sí es verdad que hay ese hambre de yo no quiero escuchar hablar más del coronavirus, yo no quiero escuchar hablar más de medidas, yo no quiero escuchar hablar más del futuro. Yo quiero estar tranquilo, quiero estar tranquila. Y ese hambre es lo que va a ser protagonista en la primera ocasión que ocurra para ello. Si hay que generar cambios, el momento es ahora. Es decir, si necesitamos afianzar pasos para el futuro, el momento es ahora mismo, porque después el escenario que yo vaticino es el de no tener muchos acompañantes por el camino. Imaginaos que ahora mismo, después de los análisis, entre ellos los que hemos presenciado ahora mismo en el seminario, imaginaos que somos capaces de elaborar un listado amplio de descripciones acerca de
¿qué hace gente como nosotras en un contexto como este? Ese listado va a ser muy complejo, tiene muchos estratos. Se ha hablado de la crisis de cuidados, de la crisis sistémica a muchos niveles, económica, etcétera. Se han generado grandísimas dependencias. Imaginaos un bosque, podemos construir un relato de un bosque con una infinidad de especies y de seres vivos que, sin ser demasiados conscientes, finalmente establecen una manera de funcionar del bosque que todo pasa por un gran animal. Imaginemos, por ejemplo, un elefante, de tal manera que las hormigas ya no recogen el alimento y se lo llevan al hormiguero, sino las hormigas cogen el alimento, se lo llevan al elefante, el elefante se lo come y genera algo que es lo que comen las hormigas. Lo mismo los saltamontes, los pájaros, el lobo y las personas que andan por ahí. Imaginaos que todo el bosque finalmente acaba generando una gran dependencia de esa especie de elefante, ¿eh? Pero el elefante necesita comerse a las hormigas y necesita comerse al bosque porque cada vez es más grande y necesita comérselo todo. Con lo cual se llega a un dilema. Por un lado, hemos construido un estilo de vida que necesitamos al elefante, sin él no subsistimos, pero con él tampoco. Y es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Lo más parecido al elefante sería un macrosistema de mercado sin fronteras, más o menos. Y vamos haciendo análisis y llegamos a que ese mismo gran elefante, como queremos llamarlo, es lo que se encuentra detrás de esta crisis del coronavirus o de este síntoma sistémico del coronavirus. Y en definitiva lo que hemos generado ha sido una gran dependencia no solamente económica, etcétera, etcétera, sino psicológica. Y una adicción al sistema, psicológica. Y una de las cosas que hacemos las personas cuando tenemos una gran adicción es negarla. No ver lo que puede resultar muy evidente. Con lo cual, cuando, por ejemplo, recibimos razones, recibimos argumentos acerca de que, atención, fijaos lo que está ocurriendo, mi reacción como ser altamente adictivo y dependiente, es decir, muy normal, va a ser negar eso. No me interesa eso que me estás contando. No quiero ser consciente de eso que tú le estás llamando realidad. Y ya tengo otra realidad muy bien montada que he adquirido en el supermercado, podemos llamarlo así, de los discursos políticos. De tal manera que finalmente lo que hago como ser individual, altamente dependiente y adictivo, es solo buscar aquellos medios, sean de comunicación o los que sea, que me van a permitir seguir manteniendo la imagen que he construido del mundo que me rodea. Y ese es el hambre que existe, yo creo, ahora mismo en la inmensa mayoría de las personas, de las cuales, repito, no somos demasiado representativas. Y, por lo tanto, la expectativa que yo tengo es que cuando termine el estado de alarma, por definirlo de alguna manera, cuando termine el estado de alarma, lo que vamos a observar son muchas ganas de volver a ir a los bares, muchas ganas de pisar la calle, de ir a visitar a la gente, de darnos abracitos y no me hables más de esta historia. ¿Y por qué esto es importante? Porque necesitamos a las personas. Ahora mismo, según veo, somos 46 participantes en este seminario y no somos solamente 46 personas en el mundo que le están dando vueltas a esto. Pero por cada una de las personas que estamos aquí, pues hay 10.000, 100.000 personas que no están por la labor. ¿Eso qué significa? ¿Que no hay solución? Hay solución, solo que tenemos que ser conscientes de las fuerzas que tenemos y que las estrategias que tenemos que poner en marcha no son estrategias para ir con argumentos y discursos codo con codo, porque sabemos que somos bastante menos acompañantes de lo que nos imaginamos. Con esto, ¿cuál es la historia que me gustaría dejar sentado? Que estamos sobre todo ante un problema de estrategia comunicativa. Es decir, las personas que creemos que tenemos ideas o las personas que creemos que tenemos razón, las personas que creemos que hemos hecho buenos análisis, ahora tenemos una asignatura pendiente de las que respecto a la cual me parece que no tenemos grandes recursos, y es que tenemos que establecer buenas estrategias comunicativas. ¿En qué medida vamos a establecer buenos lazos de comunicación con el común de los mortales para contar con esa fuerza, con ese voto en términos simbólicos y literales, para este camino que nos queda de solucionar el asunto? Como decía Javier, no he lanzado propuestas ahora mismo, salvo esta,
Es decir, seamos conscientes de la fuerza que tenemos, que es mucha, pero no es suficiente, como 46 en este caso, pero sí de esa necesidad de que sea lo que iremos, necesitamos contar con el resto, con las demás personas, y eso requiere una estrategia comunicativa. ¿Sí? Hace tiempo, termino con esto, hace tiempo me impactó una frase que vi leí en las paredes de un metro en Lisboa, creo que fue, era en Portugal, no sé si en Lisboa o en Oporto. Y es de un poeta portugués que decía, que ya murió de viejo, y que decía, cuando yo nací ya estaban escritas todas las palabras necesarias para cambiar el mundo, solo nos queda cambiarlo. Y parafraseando eso, yo creo que tenemos análisis suficientes, nos hace falta ponerlos en marcha. Y para ponerlos en marcha lo que necesitamos son esas estrategias, ¿no? Y si surge, pues podré a su vez aportar algunos elementos estratégicos o elementos que clarifican acerca de a qué me refiero cuando hablo de estrategias comunicativas. Bien, con esto termino y empezamos entonces una fase abierta en el que vamos a probar abrir vídeos y audios, pero primero, si nos lo permitís, me gustaría escuchar a Inma. Inma, ¿tienes micrófono activado y vídeo para poder contarnos cómo ves las aportaciones que se han ido volcando? Vale, ¿ahora se me escucha? Sí. Vale, entonces yo he ido recopilando todo lo que se ha comentado en el chat. Y en función de cada ponente que ha ido hablando, cuando ha empezado Laura, luego ha ido Francisco Javier Saavedra, luego el otro ponente Feli y tú, pues aparecen comentarios relacionados a los puestos en cada ponencia, lo que ha expuesto cada ponente. Si os parece, os voy leyendo lo que cada uno de vosotros, los comentarios que cada uno de vosotros habéis suscitado por ponente y me vais diciendo qué os parece y demás. Pues inicialmente en el chat habló Jorge y inicialmente lo que se habló fue el acelerador económico, volver a la situación anterior a la que vivían, que es un poco como ha concluido la ponencia que acabas de terminar tú, hablando de la normalización y demás, y hablando de la extracción del petróleo y enlazaba algunos artículos que son los que dijiste que iban a aparecer luego en el informe que será final. Luego Paula mandó una serie de artículos que hablaban del mayor riesgo de las mujeres de infectarse por coronavirus, que era un poco lo que hablaba la primera ponente, Laura, de las diferencias entre hombres y mujeres, y que hizo hincapié y abrió su ponencia hablando de este tema. Luego aparece un comentario de Única que nos dice que todo lo que hemos hablado aquí y lo que ha suscitado en cada participante se puede plasmar en un evento que hay en Facebook que se llama Izteca01, tras el COVID, cómo cambiaremos el mundo. Ahí podéis poner todos los tipos de comentarios que queráis poner, que os ha suscitado la ponencia y demás. Eso con respecto al tema de Laura. Luego, con respecto al tema de Javier Saavedra, él hacía al final de su ponencia, dejaba dos preguntas en el aire para el debate que va a empezar ahora y preguntaba que hasta qué punto la economía centrada en la posesión de la economía y la riqueza era justa en una población envejecida, en una población que requiere de cuidados y sobre todo de recursos sociosanitarios. Y luego hablaba de la infoxicación y la pandemia digital que estábamos viviendo. A esto Paula Acevedo añade comentarios como que la infoxicación estaría interesante hablar de las grandes constructoras de imaginario colectivo del sistema, las marcas y el papel de la crisis y demás. Y luego ahí aparece Francisco Javier Saavedra, que era el ponente. Luego ha comentado que le parece totalmente de acuerdo el comentario de Paula Acevedo de las constructoras del imaginario y especialmente en este momento de pandemia. Federico Guzmán, a este tipo de comentarios de los que se estaba hablando, hacía relación a los impactos entre la capital y el trabajo y a que actualmente se han perdido 25 millones de empleos. Y a el saqueo que ahora mismo se está dando en ciudades como México, en las tiendas y demás.
con respecto a la... Vale. Con respecto a la ponencia que ha expuesto Félix, Francisco Javier Saavedra destaca el comentario de que, atención, el yo acuso de Félix Talego a Karl Marx, perdón por mi pronunciación. Quería destacar que intenta resaltar este comentario de la ponencia que empieza a exponer Félix. Luego comentarios como productivismo, distinto collar de Manu, porque Félix se ha metido en un tema más político y demás. Y luego aparece un comentario también de Gloria, en el que dice, en relación con la crisis de los cuidados, debemos repensar el sistema de los cuidados de la actualidad. Está basado en la institucionalización de las personas y la precariedad de las prestaciones dirigidas a financiar los cuidados en el ámbito doméstico proporcionados por las mujeres. Debemos dirigir a la mirada a la dignificación de los cuidados de forma que permiten la permanencia en la comunidad, fuera de las instituciones, cuidados personales, autogestionados y demás. Y aquí habla de unido al fortalecimiento de las redes, un apoyo comunitario, que mezcla un poco lo que hablaba Félix Saavedra de lo que es la atención a las personas mayores y demás, los recursos sociosanitarios, con un poco el tema político en el que empieza a exponer Félix en su ponencia. Luego Manu dice, en la línea de lo que Félix estaba exponiendo, estudiar este tipo de iniciativas, y aparece un link que agrega a una página web internacional progresista, que también aparecerá en el sumario de todo el link, para que podáis ver también información de ese tipo de políticas y demás. Luego Federico Guzmán añade a lo que dice Félix sobre el papel de la izquierda. Aparecen dos temas en la discusión de esta situación de pandemia. Y uno es el mecanismo policíaco y militarización por el Estado Nacional para controlar a los desposeídos, desempleados y pobres, y otro, el tema de la discusión sobre la implementación del ingreso universal. Además de esas dos opciones, si hay otros caminos para la normalidad o lo que es la nueva normalidad, que es de lo que hablaba en la última ponencia Vicente, del COVID-19. Aparecen más comentarios de ese tipo sobre Cuba y su periodo especial y demás. Y luego, en relación con lo último, con lo que ha expuesto Vicente, José Eduardo García Díaz hace un comentario sobre el escenario futuro, que podría ser una serie de crisis encadenadas y que eso dificulta un poco el conformismo de la normalidad, que podríamos entrar en un proceso irreversible y por lo tanto una ventana de oportunidad, de mirar hacia el futuro. Supongo que hará referencia a este comentario. Luego Laura Pérez Nieto está de acuerdo con este tipo de comentarios, añade que no es que si queremos o no, es que éticamente de crecer nos parece la opción más deseable, es que no vamos a tener otra opción, que es un poco de lo que estaba haciendo referencia a lo que estaba hablando Vicente, de dejar un poco esa adicción a la normalidad a la que estábamos acostumbrados y abrir un poco la perspectiva hacia marcos más prácticos y resilientes, como comenta, por ejemplo, José Eduardo García, y Manu también hace un comentario sobre que ese negativismo, la vuelta a lo de siempre, esconde el desconocimiento de la dimensión de la caída. Es un poco lo de que no queremos aceptar lo que está pasando. Y eso ha sido un poco el resumen de ponencia por ponencia, lo que se ha ido hablando, los puntos más destacados, sobre los que ahora podéis empezar el debate. Muy bien. Gracias, Emma. Luego, tanto ponentes como público asistente en la sala, si cualquier aportación que queréis hacer es un buen momento ahora. Sí, ahora veo que aparecen mucho más comentarios. Uy, y además largo. Que los deberías haber puesto antes para que hiciera referencia un poco a los comentarios ahora, pero... Bien, he habilitado los micrófonos y los vídeos, entonces si alguien quiere hacer una aportación escrita o hablada, es una buena oportunidad. Incluso ponentes si quieren responder a alguno de los comentarios que se han lanzado. Bien. Feli, perdona, y digo Feli, Vicente, ¿voy a moderar yo o modera tú? Bueno, te lo dejo a que tienes más experiencia.
Si te parece bien. Aceptado. Vale, vale, pues entonces yo sugiero que si queréis intervenir, levantáis la mano como lo estáis haciendo y en el momento que yo la baje, pues conectáis el micrófono e intervenís para lo que queráis. Entonces yo estoy viendo aquí que la mano la tiene levantada a mano, por lo tanto le bajo la mano, él conecta el micrófono e interviene. Manu, ¿puedes intervenir o no te funciona el micrófono? No le funciona el micrófono. Bueno, pues mientras que lo va a solucionar. Bien, no obstante, Manu, puedes escribir tu aportación también en el chat. Le damos paso a Federico, ¿vale? Federico, gracias. No sé, Federico, si tienes problemas también con el micrófono, tened en cuenta que tenéis que desbloquear el micrófono abajo y los iconos que tenéis abajo. ¿Vale? ¿Tienes problemas, Federico, con el micrófono? Ya, Ahora, ya, muy bien, estupendo. ya lo puedo desactivar. Mi comentario va en el sentido de incorporar el componente de desarrollo tecnológico en el sector salud, en la cadena de valor global de salud a nivel y cómo se da una situación en donde se fortalecen las alianzas público-privadas en torno al sector farmacéutico y de la medicina, y eso conecta a que solamente un segmento reducido de la población que tiene alto poder adquisitivo pueda acceder a los servicios de salud y en la mayoría de la población del mundo cuenta con servicios de salud precarios en cuanto a calidad y en cuanto a cobertura, y esa situación la estamos viviendo en este momento en América Latina y se va a presentar con mayor vulnerabilidad a lo que se está viviendo, por ejemplo, ahorita en Europa. Quisiera agregar ese componente a este diálogo en cómo se da la intervención del capital privado transnacional en el sector salud y las afectaciones a la población. Gracias, Federico. Gracias. Damos paso a Inmaculada. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por compartir vuestras palabras, que también me parecen de aliento en tiempos así, porque no sabía que me iba a tocar vivir algo de este tipo, pero realmente me lo veía venir, ¿no? A mí me gustaría tener en cuenta un poco más el tema de las esperanzas y de las posibles soluciones, porque a veces me encuentro como que hay muchos problemas y no sé cómo solventar todo ello. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo como persona puedo acaparar mi mundo, mi realidad, pero el mundo entero es muy complicado. Entonces, por eso invito a seguir actuando localmente, pensando globalmente. Esa frase me parece importante, pero unirnos y llevar a cabo hechos para así seguir cultivando la esperanza. Muchas gracias. Gracias, Inmaculada, gracias.
Javier, ¿estás dando los turnos? Sí, estoy dando los turnos, pero no... Bueno, pues pasamos a Laura. Laura Pérez Prieto. Solo si no hay más turnos, ¿eh? Adelante, Laura. Sí. O sea, porque me he puesto la señal, luego me la he quitado, estaba ahí como retrayéndome. No, adelante, Laura. Eh, no, porque me ha tocado y me toca mucho en este momento el tema de la esperanza, ¿no? Y me ha saltado un resorte, entonces me he visto interpelada y quería contestarle de alguna manera inmaculada, ¿no? Yo creo que el escenario que vivimos realmente es desolador, eso sí es verdad. El colapso está aquí, nos guste o no nos guste, el escenario de descenso energético está aquí. Entonces, como decía Jorge Richman antes, ¿no? O sea, que queremos pisar el acelerador, pero no vamos a poder de todas maneras. Entonces, no es si nos desenganchamos emocionalmente del azúcar del sistema, ¿no? Qué capacidad tenemos o no, como decía Vicente, sino es que nos vamos a tener que desenganchar sí o sí, ¿no? Porque el decrecimiento material y energético es una realidad que nos está imponiendo los límites biofísicos del planeta. Partiendo de ahí, lo que nos toca es reducir un montón de cuestiones. El Estado, tal y como lo conocemos, deja de existir. Todas las cuestiones se van a relocalizar en muchos sentidos, ¿no? Y esto pues, va a traer también algunas cosas buenas. Eso como la ventana de oportunidad de la que habla Eduardo y que creo que está ahí y que debemos acogerla, aunque el escenario sea doloroso y nos vaya a traer sufrimiento emocional. Y luego, no sé, yo hago una defensa de la alegría y de la esperanza, evidentemente, porque son necesarias para construir la utopía, ¿no? Desde el feminismo lo decimos mucho, el afecto es revolucionario y la alegría es subversiva también. Y esta herramienta la tenemos que tener ahí para seguir construyendo cosas. Yo creo que sí se nos abren muchas oportunidades y creo que debemos avanzar en ellas y seguir imaginándolas también, porque es que lo que nos toca ahora mismo, después de que se hayan roto nuestras certidumbres, es ponernos a imaginar cosas que no nos hemos atrevido a hacer en mucho tiempo o que no nos han dejado hacer. Entonces tenemos que seguir cuestionando este entramado cultural y económico haciendo una labor de pedagogía social, lo siento, es lo que nos toca también, ¿no? Pero no solo con los movimientos sociales y la izquierda de siempre, sino que hay que pasar a hacer educación popular también, ¿no? Hay que hacer un salto brutal, educación popular para la transición y trabajar con la gente y trabajar en los barrios bajo perspectivas muy amplias. Y hay que construir nuevos relatos y nuevos imaginarios que tumben los relatos de la modernidad, este crecimiento, este productivismo, este capital, estas cuestiones de las que hablaba Félix. Sí, hay que hacerlo, ¿no? Y en estos relatos el cuidado de la vida, el reparto, la cooperación, saldar las deudas con el sur, saldar las deudas con las mujeres y con el planeta tienen que ocupar un lugar central, ¿no? Y así se van a ir modificando no solo las subjetividades y se van a ir recreando identidades, pero esta recreación de identidades nuevas tienen que ir acompañadas necesariamente de una cosa que estaba diciendo Eduardo, que es nuevas prácticas. Las personas también nos hacemos a través de las nuevas prácticas más resilientes, de la permacultura, de las economías sociales y solidarias, de vivir en comunidad, de redes de crianza y de cuidados compartidos, como hablaba Gloria arriba, ¿no? Todas estas prácticas, muchas se están llevando a cabo, ¿no? Y ahora nos toca llevar más a cabo porque el escenario se impone así. Pues estas prácticas y estos nuevos imaginarios nos irán también modificando, pensemos que sí. Tengo más cosas por decir, pero las dejo aquí, pero sí que me parece que es necesario hacer todo esto, desde luego, con esperanza y alegría, ¿eh? Gracias, Laura. Antonia. Antonia Bellido, por favor. Vale, pues otra vez intentamos con Hapgood Cat.
Bueno, pues no sé si hay problemas con los micrófonos. Rafael Muriel, ¿puedes conectarte y hablar cuando tú quieras? ¿Se oye? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por esta oportunidad de poder deliberar, ¿no? Yo creo que la misma pregunta del seminario de qué va a pasar después ya habilita la posibilidad de una continuidad con lo que teníamos antes. De tal manera que se abre una ventana pues para introducir deliberación, cambio de opiniones y oportunidad, ¿no? Pienso que eso es un hecho importante, como es el hecho que no podremos volver después de esto a estar como antes. Lo que quiero resaltar en esta situación, quizás por mi formación profesional de sanitario, es que la vida no continúa por el hecho simplemente de que no intervengamos. Que cuando se abren oportunidades de este tipo, porque en tiempos de bonanza estaríamos pensando en nuestra declaración de Hacienda o posiblemente otros grupos pensando en el veraneo y otros, como siempre, pensando en la supervivencia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en este momento de oportunidad resaltar la palabra de implicación, de participación. Yo creo que esta ventana quizás lo que permite en términos globales es que podamos hacer esto de hoy, deliberar, que podamos intercambiar situaciones. Lo que no cabe es el pensar que sin intervenir, ¿no? ¿Cuál sería la evolución de la enfermedad? ¿No? Significa entonces que es preciso intervenir y para intervenir es necesario deliberar. Pienso que la aportación de la crítica o la crítica, sí, la crítica profunda que hace Félix del tema de las izquierdas es recuperar esa esencia de poder intercambiar posiciones entre nosotros, desarrollar la escucha, poder intercambiar situaciones de qué me quiere decir el otro, recuperar la capacidad de acuerdo y esto sin grandes dosis de ingenuidad, sino de compromiso, ¿no? Entonces, para mí la clave está en no inhibirse. Ya sé que somos un poco raros, como se decía en otra ponencia, y que la actitud de la gente no está programada para el acuerdo, por esa polarización ideológica que venimos arrastrando y que otro ponente resaltaba. Pero no me quiero extender mucho. Quiero, por lo tanto, subrayar la necesidad de organizarse para participar y desde un punto de vista de intentar profundizar la democracia más participada, ¿no? De forma que a lo mejor no se logra lo que nosotros pensamos, pero puede ser que se logre lo que piensen otros en la medida de llegar a un acuerdo. Gracias por la posibilidad. Gracias, Rafael. Vicente tiene levantada la mano, no sé si es porque quiere participar, supongo que sí, o porque se le ha olvidado bajarla. Vicente. Para apuntar algo. Sí, como estamos hablando de propuestas y hablando de aspectos simbólicos, porque es verdad que hay que reconocer que tenemos prácticas exitosas para todo y que estas realidades exitosas que han demostrado comunidades que saben funcionar muy bien dentro y en equilibrio con el resto y sin sacrificios o penurias, sino realmente comunidades felicitantes. Esto ya es muy antiguo. Hay versiones modernas y está ocurriendo en todo el mundo. Tenemos realidades exitosas en las que nos podemos basar para construir discursos. La cuestión está en que, bien, me gustaría tirar de una metáfora. Hay una metáfora que me encanta. Se habla de que hay
no sé si es realidad, hay un templo con 1000 Budas, de tal manera que cuando alguien quiere orar a un Buda, entra en el templo, se pasea y siempre llega un momento en que encuentra una silueta, una estatua, un grabado de Buda que le dice algo, se sienta y ora. Algo así para los discursos o para los modelos entusiasmantes o para los estímulos. Es decir, estaría bien, ya que las realidades las tenemos y las conocemos junto con los análisis, ensayar discursos para enganchar, discursos de modo de estos Budas, es decir, de tal manera que cada persona puede encontrar ese discurso que le llega y que le entusiasma en términos positivos. Entre el público se encuentra, por ejemplo, Jorge Rietzmann, que fue uno de las almas de un encuentro en 2006 en Madrid, donde se hablaban de estos temas, casi de los mismos, y donde salían algunas frases que yo creo que eran potentes. Una de ellas, que salió entonces, es: la ciencia no tiene solución, la ciencia no tiene respuesta. Cuando alguien se queda huérfana de la ciencia, tiene que buscar las respuestas en otro lado, ¿no? Y podría comunicar, no lo voy a hacer ahora, pero algunas investigaciones nos han dado pie a concluir que el grueso de la población, al mismo tiempo de que se queja de que tenemos una clase política corrupta, desalmada, etcétera, literalmente dicen eso, al mismo tiempo necesitan creer que tenemos una clase política que sabe muy bien lo que está haciendo, porque no desea quedarse huérfana de la sensación de que, vale, yo salí de casa, ya no estoy con mi padre, mi madre, etcétera, sino que salgo fuera, pero no he conseguido la madurez. Ese papel de padre y ese papel de madre me lo está supliendo ahora otro líder, ¿no? Un líder político o algo por el estilo. En cualquier caso, cubre mi deficiencia de madurez. Las investigaciones en términos psicosociológicos muestran muy clara esa huida de la orfandad. Si encontramos frases del tipo, como la que acabo de decir, digamos, la ciencia no tiene solución, la política actual no tiene solución, el modelo económico no tiene solución, en el lado negativo. Y en el lado positivo, construir esos discursos diversos, variados, no monolíticos ni hegemónicos, sino muy diversos, que permita que cada persona encuentre su discurso, yo creo que es una buena estrategia para trabajar, pues, porque ya sabemos que las redes existen. Gracias, Vicente. José Eduardo. Hola, buenas tardes. A ver, voy a intentar defender un poquito la propuesta de la ventana de oportunidad. Creo que los datos que nos está dando la crisis del coronavirus son bastante claros. Yo no creo que los líderes capitalistas tengan una respuesta clara, ni siquiera tienen un plan B. Se puede ver continuamente en nuestra actividad cotidiana cómo están probando por las estrategias que tienen, que son muy pocas, porque mi tesis, o lo que voy a plantear aquí, es que el capitalismo ha funcionado relativamente bien a la hora de controlar a las poblaciones. Bien por la vía de la alienación de las poblaciones, bien por la vía del autoritarismo. Pero no sabe cómo responder al choque con factores que no son poblacionales, que son límites biofísicos. Ese es su gran problema. Y en el momento en que choca con los límites biofísicos, el capitalismo está desconcertado. Eso es una ventana de oportunidad. Quería entrar en ese. Muchísimas gracias. Ana. Vale, a Ana no le funciona el micro y ha dejado su mensaje en el chat, que lo podéis ver. Ahora vamos con Federico. Sí, muchas gracias. Quiero poner sobre la mesa el tema de fortalecer la participación democrática en los espacios, en los territorios locales, y esto conectándolo a dos tendencias globales que están ocurriendo en esta coyuntura. Una tendencia, me refiero
a la dinámica en donde se está dando una fuerte automatización de los procesos productivos en distintos sectores de la industria. Esto ante la presión que viven varios sectores de empresas en cuanto a quebrantos y ante ello buscan medidas de subsistencia, y una de ellas es la automatización de los procesos. Pero también estamos hablando de otra tendencia que tiene que ver con la concentración y la centralización del capital. Y aquí quiero remitirme a lo siguiente. Mientras nosotros ahorita estamos en este conversatorio virtual, mientras los estados nacionales en la mayor parte del mundo recurrieron a las estrategias de confinamiento, a convocar a la población a que se quedara en su casa, pues lo que sucede fuera de los hogares, fuera de las viviendas, fuera de las casas, es que el curso del capital siguió su marcha en esa dinámica de concentración y descentralización del capital. Y un ejemplo concreto es cuál es el papel que ha estado jugando recientemente China en cuanto a la compra de acciones de empresas en quiebra, y cómo se está insertando de manera fuerte, por ejemplo, en la cadena de valor global de la industria minera, comprando acciones del 100% de empresas canadienses, y no solamente está participando en el mercado de los metales preciosos, oro y plata, sino también en el control de los minerales no metálicos, llámese litio o tierras raras. En ese sentido, es importante reforzar el tema de la participación democrática en los espacios locales, porque les decía, no solamente los chinos se están moviendo ahí en los mercados de valores, comprando acciones y empresas completas, sino también en el sur global, el sector extractivo está moviéndose y no se detiene en su marcha por el acaparamiento de tierras. Un ejemplo concreto lo tenemos aquí en México, donde la empresa del hombre más rico de México, Carlos Slim, siguió su estrategia de desplazamiento forzado en las comunidades para modificar una unidad minera subterránea hacia la modalidad a cielo abierto. ¿Qué es lo que ocurrió? Organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería tomaron acción de manera virtual y a algunos otros mecanismos de comunicación para detener ese despojo del territorio en la unidad minera Frisco Tayagua en Mazapil, Zacatecas. Pero no solamente estoy hablando de un ejemplo local, sino también se dio un caso nacional en donde recientemente en esta coyuntura se presentó un proyecto de un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se pretendía hacer reformas a la ley minera y que ello implicaba vulnerar los derechos de los pueblos originarios, indígenas y campesinos. Y ante esa iniciativa que se estaba planteando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual colectivos de defensores del medio ambiente, de los recursos naturales de distintas regiones de México se articularon, presentaron iniciativas a nivel virtual, y lo que se dio es que esa presión social, esa participación democrática local significara que ese proyecto del magistrado Javier Lainez se echara abajo y ya no se discutiera en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces estamos hablando cómo desde la participación local se puede incidir para detener los procesos de despojo territorial de los grandes megaproyectos extractivos que no solamente están afectando los recursos naturales y los derechos humanos en el sur global, sino también ya van dando pasos en esa ampliación de las fronteras hacia el norte global. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Federico. Como
veo que no hay ninguna palabra pedida, me voy a permitir que me la conceda a mí mismo y para comentar simplemente ¿qué espero yo, ¿no? Me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué espero? ¿Cómo me gustaría que saliéramos de esta crisis? Y voy a meter solamente 3 ideas. Para empezar, me parece que me gustaría que saliéramos de esta crisis con una conciencia más, por no decir global, que suena a globalización, vamos a decir más planetaria. Tenemos que ser conscientes de que nuestras identidades nacionales, vamos a decir incluso entre comillas tribales, no funcionan para resolver los problemas que ahora mismo estamos sufriendo. Tenemos una conciencia, una ciudadanía, yo la he llamado ciudadanía planetaria, pero bueno, pues podemos llamarla como queramos, que se traduzca en políticas comunes a nivel planetario, ¿no? Y eso pasa con el derecho laboral, por ejemplo, con las políticas laborales, pero también pasa con las políticas ecológicas, ¿no? Lo cual me parece que es muy difícil, es muy complejo, pero bueno, no podemos rendirnos, ¿no? Pero me parece muy difícil. Otra cosa que me gustaría es que salgamos de esta crisis convirtiendo el discurso, el lenguaje, no en una herramienta de poder. Ahora mismo escuchamos a nuestros políticos y me da igual del signo que sean y el lenguaje se convierte en un instrumento de poder, de dominación, no es un instrumento comunicativo. No es un instrumento de colaboración, de compromiso, es un instrumento en el que utilizas el lenguaje para desacreditar al contrario y para cohesionar tu grupo. Y seguimos entrando ahí en la polarización. Y yo, al igual que Félix, también hago una crítica a la izquierda, ¿no? Tenemos que acercar nuestro lenguaje a la población en general, ¿no? Y ahí hago una autocrítica yo también, ¿no? A nivel incluso académico. Ya no solamente a nivel ideológico, como una persona que me encuentro mucho más cerca de la izquierda que de la derecha. Entonces yo creo que tenemos que, siempre que el discurso, que el lenguaje se empieza a convertir en una herramienta de poder, hay que echarse a temblar, porque lo que viene a continuación en la historia siempre ha sido un desastre, y eso lo venimos observando en los últimos 20 años, 10, 15 años. Y después, por último, creo que la sanidad, los servicios sanitarios, me gustaría que saliéramos de esta crisis con unos servicios sanitarios en los cuales se basen en la humanización y no en la tecnología. Lógicamente la tecnología es esencial, ¿no? Y gracias a la tecnología podemos tener una mejor salud. Pero la base tiene que ser la humanización, ¿no? Éticas de los cuidados. La tarea del cuidado, el cuidado como tarea debe ser elevado a valor moral. Vamos a decirlo así. Y ahí, desde luego, las mujeres tienen muchísimo que decir. Y tenemos que muchísimas actividades laborales y no laborales, ¿no? Relacionadas con el cuidado, tenemos que elevarla, vamos a decirlo, en el estatus, ¿no? Que se considera a nivel social, ¿no? Y estos son mis 3 deseos, ¿no? Yo creo que si estos 3 deseos de alguna forma nos acercamos a ellos, a estos 3, yo intento. Y simplemente voy a apuntar lo de los límites biofísicos del capitalismo, que se ha comentado anteriormente. Me parece que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay una derecha que es posmoderna, ¿no? Una derecha que se ha hecho constructivista, ¿no? Que piensa que al igual que puedo construir una idea, puedo construir la realidad. Es una derecha idealista y piensa que la riqueza se puede construir de la nada. Que no existe la materia, que la materia no existe, ¿no? Que igual que me invento una noticia, me puedo inventar la riqueza y la puedo construir. Sobre esto Félix Talego yo creo que podría mucho que decir. Entonces yo creo que la derecha que está teniendo éxito ahora es la derecha constructivista. Me parece este aspecto muy interesante, ¿eh? Y bueno, lo dejo ahí y veo que José Luis quiere hablar. José Luis. Cuando tú quieras, José Luis, puedes hablar. No sé si tiene problemas José Luis con el micrófono. Bueno, pues ¿alguien más quiere participar? ¿O algún ponente? ¿Algún Laura, Feli o Vicente? Feli, venga. A ver, bueno, son
mucho los temas que han ido introduciendo los participantes en la conversación y claro, es pretencioso pensar que vamos a sacar de aquí soluciones, ¿no? Pero vamos a darle vueltas a los temas para luego sí poder implicarnos, que era a lo que nos invitaba Vicente al principio de la sesión. Entonces, retomando varias intervenciones de Muriel, de Federico, ellos han incidido en la importancia de participar, de involucrarse, de sumarse a organizaciones que intentar que en ellas no decaiga el espíritu democrático, la palabra, la no concentración del poder ni del prestigio, y organizados contribuir a frenar y a divulgar estas nuevas ideas, también, como decía alguien en el debate, a ser capaz de transmitirlas lo más clara y con la mayor sencillez posible. Eso cuando estamos implicados en la academia, en el ámbito universitario, entre universitarios, a veces a algunos ya se nos hace muy difícil, pero debemos hacer un esfuerzo en esa dirección. Es fundamental estar organizados. Ahora se nos ha confinado y se nos va prometiendo la desescalada, pero me temo que las posibilidades para mantener las organizaciones que ya teníamos endebles ciertamente, ahora se van a hacer más difíciles. Pero yo quiero hacer una llamada en general a todos y a todas a que no abandonemos y a que si no estamos suficientemente implicados en organizaciones, que lo estemos. Es fundamental para defender la democracia, es fundamental para estar contra estas operaciones del capital de las que se nos ha hablado aquí. Y yo también, y termino, no quiero ocupar más el espacio del tiempo, sigo invitando a los demás a que pongan aquí sobre la mesa sus dudas, sus asertos y sus inquietudes. Creo que desde la izquierda tenemos que denunciar cada vez con más claridad conceptos como el de producción y conceptos como el de trabajo. El otro día, un intelectual de prestigio que conoceréis muchos y muchas, Joan Martínez Alier, le publicaron una entrevista y en esa entrevista muy provocativamente decía Joan que el PIB, el Producto Interior Bruto, es un invento metafísico para disciplinar a la gente. Bien, prolongando la provocación de Joan, no solo el PIB, sino la propia idea de trabajo es tal vez un invento que si no es para disciplinar a la gente, en los hechos la ha disciplinado durante todo este tiempo. Porque fijémonos que los gobiernos ahora han definido de todo ese saco de actividades que el pensamiento dominante llama trabajo, los mismos gobiernos han definido algunas como actividades esenciales. Yo creo que desde la izquierda y desde las organizaciones democráticas tendríamos que avanzar en definir qué actividades concretas son importantes, hasta qué punto, con qué consecuencias, y abandonar esta idea global o esta idea abstracta de su abstracción que es la de trabajo. Porque alguien me dice, un poco de broma, ¿no? Alguien puede decir, bueno, ¿tú trabajas? Sí, yo trabajo. No. ¿En qué trabajas? ¿Qué trabajo es el tuyo? ¿Trabajas, por ejemplo, en una central nuclear? ¿O trabajas en una mina de tierras raras que está devastando una región? ¿O trabajas quizás haciendo mantas o abrigos? Vayamos a singularizar y veamos cuáles de esas actividades hay que apoyar y cuáles no y por qué. Algunas actividades llamadas trabajo tendrían que reducirse drásticamente o incluso desaparecer. Y otras actividades no solo no desaparecer, sino incrementarse. Bien, ya he usado mucho mi tiempo. Gracias. Gracias, Félix. Bien. Bien, yo creo que sí, vamos a ver. Tenemos cuerda para rato seguro, pero está bien terminarlo en algún momento. Si fuera a terminarlo con la miel en los labios, todavía mejor. Así que la sugerencia que hago es respetar
lo que hayamos acordado en su principio. En el principio es decir que terminamos a las 8. Terminamos la sesión de hoy. Esto no significa que terminamos el seminario, terminamos la sesión de hoy y volvemos a ello en adelante. Quienes deseáis seguir participando en esto, estar al tanto, tenéis la dirección, el enlace al evento en Facebook, y esto os puede permitir conocer cuándo vamos a realizar otra sesión, con qué formato. Lo que hemos hecho hoy ha sido un experimento también organizativo, aprenderemos de ello. Esperamos contar con vuestras contribuciones, impresiones que nos han volcado aquí y además impresiones al texto que vamos a volcar en la web. Muchas gracias por haber participado, no solamente por tener la paciencia de escuchar ideas que a lo mejor os han parecido antiguas o no novedosas en algunos casos, en otras sí. Y gracias por haber implicado en esto. Y gracias por darnos esperanza de que no estamos solas en el camino, sino que vamos a conseguir no esto, como no recuerdo ahora mismo el lema que tenía lo del coronavirus ahora mismo, entre todas podemos, o no sé cuál era, pero vamos, en nuestro caso es cierto, entre todas podemos. Gracias de nuevo, nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a todas y todos. Gracias, buenas tardes. No sé, Félix, si quedarnos... Digo, Félix Vicente y Félix Laura. Sí. Bueno, yo sigo aquí. Tú sigues ahí, ¿no? Sí, yo voy a pedir lo mismo, es decir, Félix, Laura, Javier, Vicente, Paula, José Luis, Emma, si nos podemos quedar un poco. Y hablamos del aspecto organizativo. Por ejemplo, Paula, si estás por ahí, puedes decirnos si necesitas algo más, qué te ha parecido esto, ¿tienes notas suficientes? Vale, no escucho. Paula no la veo No. conectada, ¿eh? Vale. José Luis, ¿estás? Tampoco lo veo conectada. ¿De acuerdo? Emma. Tampoco la veo conectada. Bien, pues entonces, bien, nosotros. quedamos. Y aquí nos vemos, vale. Francisco, Félix, Vicente. Laura tampoco está conectada. Ah, también se ha ido. Ah, Sí. de verdad. Bien, bueno, nos vemos en otro contexto, en otra ocasión, porque Sí. quedamos 3 moderadores, está bien, cualquiera de nosotros. Lo que sí me interesa, Javier, es mantener el vídeo. Entonces, Sí. yo no ensayé cómo capturarlo en la otra ocasión. Pues se está grabando, de hecho lo voy a parar ya, lo voy a detener.